Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión, una nueva videoconferencia dentro de las videoconferencias que os ofrecemos desde CEUPE. Hoy, bueno, por también circunstancias de pura actualidad y de situación excepcional que estamos sufriendo a nivel mundial, eh, he preparado una breve videoconferencia relativa a la situación del coronavirus, del COVID-19, que bueno, está siendo una situación bastante compleja, desconocida, anómala y de la que bueno, queremos de alguna manera tener más información o mejor estructurada. La videoconferencia va a ser relativa a eso, a 5 claves para entender el impacto del COVID, todo desde un punto de vista puramente económico, logístico, la intención sobre todo también con esto es ayudaros a sobrellevar también la situación de necesidad, de obligatoriedad, de recomendación de quedarnos en casa y evitar pues al máximo bueno, pues que tengamos problemas relacionados con esta pandemia que se ha declarado recientemente. Ahí os pongo un poco también algunos de los mensajes que hemos ido compartiendo desde CEUP en nuestras redes sociales para animaros, bueno, pues también recomendaros la necesidad de quedarnos en casa todos en la medida de lo posible y qué mejor que a través de CEUP con esta videoconferencia. Bueno, en la videoconferencia, en la videosesión que vamos a seguir hoy, la estructura un poco es la que veis en la presentación. La idea es hacer un análisis sobre bueno, lo que ha sido lo que está siendo la evolución del coronavirus, explicaros, contaros un poco cuál es el impacto que está teniendo, qué medidas especialmente de ámbito económico se están tomando, cuáles son las perspectivas y cuál es, sobre todo, bueno, pues, el ámbito de trabajo, el ámbito de especialización donde yo soy docente, impartiendo sobre todo asignaturas de comercio internacional, de transporte, de logística, en el MLO, en el MSO, en el MCI, en los programas de especialización de CUP, bueno, pues daros también un punto de vista sobre el impacto en la cadena de suministro global. La idea de la videoconferencia es una videoconferencia un poco más amena, un poco más relajada, acompañar la presentación con alguna imagen y con algún vídeo cortito que os he preparado y luego al final, si os parece, pues podemos abrir algún turno de preguntas o alguna, bueno, podéis también trasladar las cuestiones que tengáis. A priori yo creo que es mejor hacerlo al final porque si no nos podemos saturar y se puede retardar un poco el desarrollo de la videosesión. ¿Vale? Perdonadme, no sé si me he presentado, creo que no, yo soy Alejandro Álvarez Canal y como os contaba, pues soy formador, soy tutor en varios de los másters que imparte y que os ofrece CUP, especialmente en el ámbito del comercio internacional y de la gestión logística. Sí, veo que hay algún problema técnico, no sé si me oís. En principio hemos estado haciendo las pruebas y creo que está todo operativo. Raquel, revisa quizá a lo mejor la configuración de tu equipo porque puede ser un problema específico tuyo. Vale, sí, creo que se me escucha. Bueno, como sabéis, el COVID, el coronavirus, vamos a hacer un pequeño repaso de la evolución. Aparece con un origen desconocido en diciembre del año pasado, el momento en el cual China alerta sobre la aparición de numerosos casos de neumonía de origen desconocido. Desde ese primer anuncio que realizan las autoridades chinas, ha habido una cascada de casos y de contagios a nivel mundial, ¿no? Desde la primera víctima mortal que se produce en los primeros días de enero, que implica a posteriori el cierre de la zona de la ciudad de Wuhan, que a priori será reabierta a principios del mes de abril,
Y esa cascada pues impacta también en Europa, con los primeros casos autóctonos a finales del mes de enero, eh, la posterior declaración de emergencia sanitaria internacional de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, eh, las primeras víctimas a mediados de febrero, los primeros casos a finales de febrero en Latinoamérica, y quizá el momento crítico, uno de los momentos claves es la declaración de la pandemia el pasado 11 de marzo. ¿Vale? Esa puede ser, a grandes rasgos, la evolución del coronavirus, del COVID-19. En la diapositiva que veis a continuación, que os he preparado, que su fuente es 5 días y el diario El País, se compara de alguna manera cuál ha sido el impacto o la evolución en el tiempo, en la línea que veis por debajo, el tiempo, la evolución temporal, y arriba cómo ha ido impactando esto especialmente en la cotización, las cotizaciones de la bolsa, ¿no? Con algunos momentos clave, como pueden ser los cierres de las bolsas chinas. En alguno de los foros, de los cursos que tutorizo, a mediados de enero, finales de enero, hemos ido hablando también inicialmente hablamos del impacto del COVID, del coronavirus, y de alguna manera, agravamiento debido a que también se había producido, había coincidido con el Año Nuevo Chino y prácticamente el cierre de la producción, el cierre de las fábricas por esa festividad típica en China, ¿no? Bueno, ahí podéis ver de alguna manera cuáles están siendo, cómo ha sido la evolución casi hasta finales de febrero, ¿no? Esto hoy en día pues está evolucionando de una manera mucho más dramática, especialmente en Europa, donde ahora mismo parece que está el epicentro de la pandemia, y las perspectivas, bueno, pues desgraciadamente no son nada halagüeñas, ¿no? Vamos a verlo y vamos también a darle algún punto de vista un poco más positivo. Bueno, otra diapositiva que os quería comentar, que os quería presentar, que os quería ofrecer en relación con la evolución del coronavirus, es un poco el resumen, aunque sean quizá unas cifras más frías, perdón, unas cifras más frías, pues actualmente estamos casi en cerca de 400.000 casos en todo el mundo. No sé si se me ve bien la presentación, porque parece que se está... Sí, yo creo que sí. Hay más de cerca de 178 países afectados, es decir, prácticamente todo el mundo. Algo más de 15.000 personas fallecidas, que es un dato brutal, pero también, bueno, pues el impacto no es... también tiene su lado positivo, y efectivamente hay personas que se están recuperando, ¿no? A un ritmo mucho más fuerte, mucho más positivo que el de los fallecidos, ¿no? Por lo tanto, la clave quizá en cuanto a la evolución es que nos encontramos ahora mismo en una situación de emergencia internacional por pandemia, por declaración de pandemia, siguiendo un poco las recomendaciones, las directrices desde la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué quiere decir esto de que estamos hablando de una pandemia? Pues significa que nos encontramos ante una nueva enfermedad que se ha propagado de manera muy severa, muy drástica a nivel mundial, que no está localizada en focos concretos. Inició en China, se ha trasladado a Italia, está afectando mucho a España, ha afectado a Irán, está afectando también a Estados Unidos, empieza a afectar a Latinoamérica. Es decir, que no hay un foco concreto ni un punto concreto, como a lo mejor ha podido ser en otros momentos, otras pandemias como, bueno, pues como las viruelas o los sarampiónes o otras pandemias anteriores mucho más antiguas, ¿no? ¿Qué implica esto de que nos encontramos en una situación de emergencia internacional por pandemia? Que de alguna manera esto implica una respuesta sanitaria a nivel internacional y de manera coordinada, que es el gran reto que tienen nuestras autoridades, que tienen todos los países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
No es nuevo, no es un caso nuevo, es decir, sí es nuevo este virus, pero sí que ha habido pandemias anteriores. Quizá la más grave, reciente, pues sea el virus del VIH, pero bueno, pues en otros momentos del tiempo, pues la viruela, el sarampión, la peste negra o la gripe española pues han sido otras pandemias que, bueno, pues que se han detectado con mucha menos agilidad que la actual, es decir, que esto sí que es verdad que es una situación positiva porque la declaración o la detección de la pandemia ha sido relativamente rápida, pero bueno, pues no tenemos un horizonte claro de cuál puede ser esa evolución porque por razones obvias, ¿vale? Bueno, más cosas que... Vamos a ver. Vale, dadme un segundo que os quería compartir también con vosotros un vídeo. Vamos a ver si lo podemos ver. Quería compartir también una serie de vídeos más cortitos que cuentan un poco también cuál es esta situación. Vamos a ver si lo podemos ver en condiciones. La falta de actividad ha sido la nota predominante en las calles y plazas del sudeste de Europa. Los ciudadanos, tras un rechazo inicial, se han resignado al confinamiento obligado. En algunas fronteras como esta que separa a Rumanía y Hungría se han registrado colas de vehículos a los que se permite circular lo que se denominan corredores humanitarios. El gobierno español aplicará nuevas medidas dentro del estado de alarma. Las comunidades autónomas se harán cargo de las residencias de mayores privadas y se impondrán restricciones generalizadas a los viajes no imprescindibles durante 30 días desde fuera de España. La imagen de calma de Madrid contrasta con la actividad frenética de unos hospitales al límite. En el Reino Unido se repiten las imágenes de largas colas, comercios que abrieron el domingo para atender una demanda fruto del pánico. La población aquí no está obligada a permanecer en sus casas. El gobierno ha anunciado que el Servicio de Salud Público contactará con 1,5 millones de personas particularmente vulnerables a la COVID-19 para pedirles un confinamiento de al menos 12 semanas. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Suiza ha llamado a los reservistas del ejército. Las autoridades han prohibido las reuniones de más de 5 personas y los ciudadanos tienen que mantener una distancia mínima entre ellos de 2 metros. Tropas francesas han levantado el domingo un hospital en Mulhouse, la ciudad más golpeada por la pandemia. Está previsto que el lunes ya pueda estar atendiendo a enfermos. En todo el país hay más de 16.000 infectados y casi 700 fallecidos. Bueno, también por adelantado pediros disculpas por la información desactualizada, pero la verdad es que son datos y son situaciones y son... un segundo. Son situaciones que cambian por segundos y entonces, bueno, pues la evolución pues diariamente pues se va modificando, los estados se van sumando un poco a la situación de alarma, de emergencia, etc. En cuanto al impacto del coronavirus, ya quizá desde un punto de vista no tan sanitario, aunque es inevitable relacionar ese impacto sanitario sobre las cuestiones económicas, el impacto fundamental afecta al parón en cuanto a la producción, el parón en cuanto al consumo y el parón en términos de turismo. ¿Qué más factores, qué más aspectos son relevantes? Pues que prácticamente todas las bolsas del planeta están experimentando fuertes caídas. Muchas aerolíneas a nivel internacional, un poco por las decisiones que han ido tomando los estados, han tenido que recortar y cancelar vuelos, y algunos de ellos pues incluso verse obligados a empezar a despedir a trabajadores. En el ámbito turístico no solo afecta el tema de las aerolíneas, sino que las reservas en restaurantes pues han caído en picado, obviamente porque en prácticamente todo el planeta se está recomendando periodos de confinamiento, periodos de cuarentena. Al mismo tiempo, otros elementos como el precio del oro o el petróleo pues han entrado un poco en una racha negativa de descensos.
Y por poner un poco cifras, ¿no? En el sector textil, en el caso, por ejemplo, español, pues se ha visto, ha habido una merma de las ventas en torno a un 2,1%, incluso pues varias de las, bueno, pues de las compañías de automoción pues se han visto obligadas a suspender su producción. Luego lo veremos más adelante en la parte de las cadenas de suministro. Un segundo. No quería... aquí. Ha habido un impacto en las cadenas de suministro, es decir, en la producción, en los componentes de automoción, sobre todo, pero también en el sector textil, que ha ido arrastrando, digamos, como un efecto dominó al resto de, bueno, pues de escalafones o de escalones en la cadena de suministro. En España, por ejemplo, en términos de empleo, que es otro aspecto relevante sobre el impacto, pues multitud de empresas se han visto obligadas a solicitar expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a la situación bueno, pues de paralización de la economía, es necesario, muchas empresas se han visto obligadas a empezar a despedir a personas. Y luego, por último, recalcar una idea que luego también vamos a analizar. Y es que en términos de crecimiento de la economía, cuando hablamos del Producto Interior Bruto, esto se mide, el Producto Interior Bruto hace referencia al valor de los bienes y servicios que produce una economía en un periodo de tiempo determinado, en un año normalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hablamos de que la economía mundial se está paralizando, es decir, de que las industrias no evolucionan, no se está produciendo nada, pues obviamente vamos a necesariamente a ver un parón, una ralentización económica en términos de Producto Interior Bruto. Bueno, os pongo algunos gráficos, os pongo algunos datos que quizá sean un poco más ilustrativos, que son referidos, por ejemplo, a las reservas en restaurantes en países, en varios países, en la Unión Europea, también en Canadá, comparando con el año pasado, con el año 2019. Contaros o poner en valor también el impacto sobre las bolsas, es decir, la bolsa española, por ejemplo, experimentó el pasado 12 de marzo un descenso de de cerca del 15%, muy cerca a unas cifras muy similares al impacto que tuvo la crisis del Brexit, el anuncio del Brexit por Reino Unido. Bueno, más referencias. El tema de los trabajadores afectados. Tan solo en las últimas semanas en las que se ha producido el anuncio del estado de alarma en España, en la declaración de pandemia a nivel internacional, pues el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en estas semanas ha sido equivalente a los expedientes de regulación de empleo que se han producido en España más o menos durante los 4 o 5 últimos años. Con lo cual, que tengáis un poco en mente o que poner en valor también la magnitud del problema en términos de empleo, que parece que puede ser uno de los grandes impactos que pueda tener pues el coronavirus. No todos son impactos negativos, también hay, bueno, pues algunas situaciones de alguna manera positivas, como pueden ser las que os planteo en la diapositiva, que es que, no sé, por ejemplo, en términos de contaminación o en términos de elementos contaminantes en la calidad del aire, pues, por ejemplo, en China se ha producido una caída en los niveles de dióxido de nitrógeno. No significa necesariamente que la calidad del aire haya mejorado o no por unas acciones directas, sino de una manera indirecta. Os pongo ese dato comparativamente para que veáis un poco los gráficos o los mapas de medición de esos contaminantes, como pues podemos apreciar pues una situación de prácticamente de limpieza en la calidad del aire. Vamos a ver, un segundo. ¿Vale?
Más cosas. Por ejemplo, la venta, Sí, Pamela, dame un segundito que luego tendréis a vuestra disposición todo este vídeo en cuanto lo subamos a YouTube y a nuestros canales oficiales. Pero dame un segundo que te lo pongo. Esa es un poco la comparativa, la evolución de los trabajadores que se han visto afectados por ERES en los últimos años. ¿Vale? Esto lo vais a tener luego todos a vuestra disposición para revisarlo y verlo con detalle y, por supuesto, todos aquellos a los que yo os tutorice, pues tenéis también la posibilidad de plantarme las dudas y las cuestiones relacionadas. Vamos a ver. Vale. Otros aspectos, por ejemplo, en términos de ventas, obviamente, como sobre todo lo que la situación de declaración de estado de alarma ha implicado una preocupación de la población en términos de, bueno, pues de abastecerse o de asegurarse un nivel mínimo de productos, pues en la declaración del estado de alarma en España, por ejemplo, ha incrementado las ventas de productos de gran consumo, como todas las legumbres, que era una de los grandes, ha sido uno de los grandes productos que hemos empezado a consumir, la pasta, los arroces, las conservas, las celulosas, que es un poco el caso gracioso, curioso, en el que bueno, pues las redes sociales se está compartiendo bueno, pues muchos aspectos de alguna manera graciosos, productos de higiene, pañales, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, otro impacto de alguna manera positivo, ¿vale? Les digo positivo entrecomillado porque, bueno, pues la situación es preocupante, pero está habiendo productos, o sea, sectores que se están viendo de alguna manera beneficiados en este sentido. ¿Qué productos? Por ejemplo, las ventas online están teniendo comportamientos desiguales, pero sobre todo se ha incrementado en un 70 y cerca más de alrededor de un 75% las entregas a domicilio, obviamente, porque se recomienda porque estamos comprando y se recomienda no salir, evitar salir a la calle, con lo cual las entregas a domicilio y los supermercados online están viendo incrementar sus ventas, aunque sí que está habiendo un desfase en cuanto al tiempo, a las posibilidades que hay de ser abastecidos en tiempo y forma, ¿no? Está habiendo ciertos retrasos. Y luego, por ejemplo, en términos de ocio, el ocio ahora mismo se está trasladando a los hogares, es decir, se está incrementando, por ejemplo, el consumo de televisión y está incrementándose muchísimo el uso de plataformas electrónicas, de plataformas online, ¿no? Que, pues que está muy asociado a la necesidad, a la obligatoriedad de estar confinados en casa. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que de alguna manera esta situación que ha generado el coronavirus implica que las personas seguimos comprando, seguimos consumiendo, seguimos gastando, pero desde luego estamos haciéndolo de una manera muy diferente a como veníamos haciéndolo tradicionalmente. Os pongo algunas diapositivas, algunos mensajes un poco comparativos sobre cómo está creciendo el consumo de algunos productos. Ves, por ejemplo, el tema de un poco de productos de primera necesidad, ¿no? De las legumbres o de la pasta y del arroz que bueno, pues están experimentando unos crecimientos pues realmente fuertes, ¿vale? El dato del que también hablábamos antes de la calidad del aire en la zona, bueno, en China o en las grandes zonas chinas, es decir, en China se ha producido un parón de la actividad industrial y de la actividad productiva, lo cual pues está, por desgracia, ¿no? en este caso, afectando positivamente a la emisión de contaminantes. Y luego, efectivamente, también por la necesidad de estar confinados en casa, pues se está aumentando el uso de las redes móviles, ¿no? De alguna manera el uso de datos pues está viéndose fuertemente incrementado, pues motivado pues esa situación de confinamiento que tenemos. Os
pongo algún vídeo más, dadme un segundito. Vamos a ver este segundo vídeo que os quería compartir con vosotros. Un segundo. Wall Street se desploma en medio de la preocupación por la expansión del coronavirus. Al cierre de la bolsa de Nueva York, el índice Dow Jones retrocedió un 3,56%, en el que es su peor día en 2 años, en el que ha perdido todo lo acumulado desde enero. La propagación del virus fuera de China, sobre todo en Corea del Sur, Irán e Italia, castigó este lunes a las bolsas de todo el mundo, pese a que hasta ahora Wall Street se había mantenido a flote. Todas las bolsas europeas se han desmoronado también en la que es la peor jornada económica desde el Brexit. El miedo a que la enfermedad frene el ritmo de la economía global ha golpeado también el precio del petróleo, que ha cerrado con una caída del 3,65% hasta los $51,43 el barril. Vale, pues bueno, reforzar un poco las ideas que os estaba contando del impacto que está teniendo, algunas de las ideas claves del impacto que está teniendo el coronavirus sobre la actividad en los países en los que nos estamos viendo afectados en este momento. Bueno, siguiente bloque de información que os quiero ofrecer un poco las medidas que se están tomando para afrontar la crisis sanitaria en la que estamos sumidos en este momento. Bueno, luego vemos algunas de las dudas, Ángel, Katy, que me planteabais. Si os parece, al final de la presentación me lo planteáis. El tema de las previsiones pues es todo bastante incierto y no está claro exactamente hasta cuánto va a bajar y por cuánto tiempo. Sí que hay algunos factores que pueden ser indicativos, pero bueno, pues no está del todo claro cuáles son los impactos, ¿vale? Luego lo vemos al final. Bueno, respecto a las medidas, por un lado las medidas de carácter más personal, que digamos que implican esa situación de cuarentena, de confinamiento de la población, cierre de escuelas, cierre de universidades, cierres de fronteras, de ciudades, limitaciones del transporte, cierres de fábricas, que es un poco a nivel económico uno de los mayores impactos que está teniendo, y otras cuestiones como la alimentación en algunos países del acceso a supermercados, etc. Entonces, esas son quizás las medidas más drásticas porque implican que nuestras libertades se están viendo afectadas. Casi debemos de verlo como algo positivo, es decir, porque si hemos sido capaces de reaccionar en un corto periodo de tiempo, pues posiblemente el impacto en el corto o medio plazo pues sea mucho mejor que si la reacción hubiera sido mucho más lenta, ¿no? Por eso hay que tener también confianza, aunque también es un momento complejo en ese sentido, pero hay que tener confianza en las autoridades y bueno, pues de alguna manera seguir a rajatabla todas las recomendaciones que nos hacen. Luego, por países, un poco las acciones están en el plano económico que están desarrollando los países, los estados, pues depende de cada caso, depende de cada momento, como os decía, que esto cambia por instantes, por días posiblemente, pero estamos viendo moratorias en los pagos de hipotecas en algunos casos y en algunas situaciones, no en todos los casos, diferimientos en los pagos de impuestos, incluso en algunos países, por ejemplo, en el caso de España, pues hay colectivos que están demandando a las autoridades que se faciliten estos diferimientos en los pagos de impuestos, préstamos, paquetes de ayudas, de rebajas en las cotizaciones sociales que hacen las empresas por sus trabajadores, y un larguísimo etcétera de medidas económicas bueno, pues que depende un poco, ya os digo, que de cada caso, de cada país y de cada momento en cuanto a la evolución de la crisis sanitaria o de la pandemia que estamos sufriendo. En el mismo sentido, los estados están anunciando, al menos, no tanto movilizando quizá, pero sí que están anunciando una importante cantidad de ayudas para afrontar la crisis en las próximas semanas, en los próximos meses, y algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, están empezando también a anunciar bajadas del tipo de interés con el objetivo de evitar la paralización de las economías, ¿vale? Entonces, nos encontramos al mismo tiempo en una situación de limitación de libertades junto con una situación también de parón de la producción y con una serie de medidas económicas que buscan garantizar
la liquidez de las empresas y en muchos casos, obviamente en prácticamente todos los casos, la estabilidad, la seguridad del empleo, ¿vale? Aquí os cuento os pongo en las diapositivas algunas de las medidas que se están desarrollando, que se están implantando en algunos de los países, ¿vale? En función también de quién se puede ir a trabajar. Que veáis también la diversidad que hay en una misma zona, como puede ser la Unión Europea, la diversidad bueno, pues de medidas que se están implementando, ¿vale? En el plano económico no voy a entrar mucho en detalle, pero aquí quería compartir con vosotros una información de expansión de un diario económico español que ponía en valor un poco cuáles están siendo las medidas económicas que están adoptando algunos de los países en esta situación de lucha contra el coronavirus, ¿vale? Bueno, siguiente bloque que os he preparado y que yo quería compartir con vosotros son un poco las perspectivas, ¿vale? Tomémoslas con cautela, es decir, no tenemos una bola de cristal que nos permita adivinar cuál va a ser la situación, sí que hay mucho oportunismo en cuanto a, bueno, pues a emisión de opiniones a posteriori, etcétera, de las que debemos de huir, pero ¿cuáles son las perspectivas en este momento? Bueno, vale, vamos a ver esto y luego os pongo un breve vídeo. La perspectiva es que la producción, fundamentalmente, sobre todo quizá en China, que ha seguido siendo en estos años la fábrica del mundo, la producción y la economía están paralizadas en este momento. ¿Qué implica esa paralización? Que los intercambios comerciales a nivel internacional también estén paralizados o que se empiezan a resentir de alguna manera. En el plano económico, las perspectivas que teme todo el mundo es que nos acerquemos a una situación similar a la de la crisis, la última gran crisis que hemos sufrido a nivel internacional, que fue la crisis de Lehman Brothers del año 2007-2008, que afectó aproximadamente a unos 22 millones de puestos de trabajo. Ahora mismo es complicado y hay que tener estas referencias con cautelas, y yo he tratado de dar referencias lo más oficiales posibles. La Organización Internacional del Trabajo, que es la que os menciono ahí, prevé, no sé si prevé o teme que la crisis pueda llegar a afectar a unos 25 millones de empleos a nivel mundial, aunque bueno, pues es pronto también para bueno, pues definir esta situación. Luego, por ejemplo, hay organismos internacionales como puede ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que prevén un escenario de recesión económica en los próximos meses, pero tampoco han realizado estimaciones porque, pues, obviamente, quizás es demasiado pronto y quizá sea demasiado pretencioso, por decirlo de alguna manera, hasta que no tengamos algún indicador adicional, ¿no? Quizá el que China vaya un poco por delante en cuanto a la lucha y en cuanto a frenar la pandemia, pues nos pueda permitir empezar a desarrollar perspectivas económicas en las próximas semanas, en los próximos meses. Sí que es verdad que, por ejemplo, la OCDE estimaba hace escasamente 15-20 días, en base a su última predicción, en base a su última previsión que databa de noviembre de 2019, un descenso del crecimiento global del 0,5%. Es decir, que en base a lo que había previsto, aquí os pongo en este cuadro este gráfico de la OCDE, un poco lo que os estoy contando, preveía una bajada de la previsión de crecimiento de la economía mundial de en torno a medio punto. Pero esto depende también de la duración de la pandemia, es decir, que cuanto más dure, pues peores serán esos datos de crecimiento. A nivel mundial hablamos siempre, ¿vale? Y podrían acercarse a cifras de una bajada, una bajada del crecimiento mundial, es decir, las perspectivas de crecimiento estaban en torno al 2,9% y la previsión parece que es que la situación pues puede llegar a bajar hasta un 1,5%, un poco en el peor de los escenarios. Esperemos que no lleguemos a ese extremo, ¿vale? Sí que es verdad que la mayor parte de las economías
Ahora mismo prevén unos descensos de sus predicciones de crecimiento para el año 2020 de al menos entre el 0,1% y el 0,7% quizá de China, que es uno de los países un poco que va por delante en cuanto al tiempo, digamos, de evolución de la pandemia, ¿vale? Os pongo un vídeo adicional con este tema. Dadme un segundito. Vamos a ver este vídeo de las previsiones, lo que os estoy contando de las previsiones de la OCDE, vídeo de, si no me equivoco, de Europa Press. Los dos anteriores eran de Euronews. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha rebajado al 2,4% su previsión de crecimiento de la economía mundial en 2020, debido a la epidemia del coronavirus COVID-19, tras un primer pronóstico del 2,9% previsto el pasado mes de noviembre. Aún así, la organización confía en que la actividad rebotará en 2021 hasta el 3,3%, 3 décimas más de lo estimado previamente, si la enfermedad logra contenerse y se adoptan las medidas necesarias. Aunque la OCDE cree que la situación seguirá una recuperación gradual, la organización ha alertado de que el crecimiento de la economía global podría verse reducido al 1,5% en 2020, con varias economías entrando en recesión, incluyendo Japón y la zona euro. Así, la OCDE ha revisado drásticamente a la baja su previsión de crecimiento para China, que en 2020 crecerá un 4,9%, 8 décimas por debajo de lo previsto en noviembre, aunque la organización confía en que el gigante asiático se recuperará en 2021 con una expansión del 6,4%. Por su parte, Estados Unidos apenas registrará un impacto negativo de 1 décima para 2020, hasta el 1,9%, mientras que la eurozona ha visto recortada en 3 décimas su previsión de crecimiento hasta el 0,8%, que no logrará recuperar en 2021. En respuesta a la amenaza del coronavirus, la OCDE ha resaltado la necesidad en todas las economías de aplicar medidas de salud pública para prevenir así la propagación de la enfermedad. Bueno, entonces, bueno, pues depende un poco también de la evolución en estas semanas, que parecen las más críticas, de cómo afecte en otras zonas económicas que ahora mismo no están tan afectadas, como puede ser Latinoamérica, de cómo sea de rápida la evolución de la crisis sanitaria en la eurozona, etcétera, ¿no? Pero bueno, que veáis un poco que las peores previsiones en este momento las tiene China, como os ponía un poco en este gráfico que compartía con vosotros. ¿Vale? Bueno, por último, quizá el último de los bloques que a mi juicio conviene, la última de las claves que a mi juicio conviene analizar con vosotros es sobre todo el impacto en la cadena de suministro, ¿no? Un poco por la temática de asignaturas, de áreas que tutorizo a muchos de vosotros, pues especialmente importante es hablar del impacto en la cadena de suministro, en una cadena de suministro global, ¿vale? Perdonad que esa primera línea es errónea, ¿no? El coronavirus, depende también de qué referencias sigamos, podría acarrear una pérdida de valor en la cadena de suministro de algo más de 350.000 millones de euros. ¿A qué se debe esto? Fundamentalmente se debe a que, como os decía antes, como os vengo ya diciendo a lo largo de la presentación, la primera economía, el primer país afectado por el coronavirus, que es un poco donde surge el problema de esa neumonía, ha sido China. Ha tenido prácticamente los últimos 2 meses de parón de la producción, es decir, que se ha dejado de producir hasta casi el 50% de lo que se venía produciendo en algunas industrias, como puede ser fundamentalmente la industria automotriz, los componentes de automoción, la moda, los juguetes. Además, se ha producido también un proceso de cuarentena, una situación de cuarentena en la mano de obra. Y todo esto afecta a las siguientes fases de la cadena de suministro. Es decir, si yo soy una empresa que me dedico a la producción de automóviles o a la comercialización de moda o a la comercialización de juguetes, pues si mi fase anterior, es decir, si mis proveedores están
están parados, a mí me va a producir eso un efecto dominó, es decir, yo voy a tener retrasos en la recepción de las mercancías, roturas de stocks, parones, etcétera. Unido no solo a esa fase previa en la que nosotros, productores por ejemplo, de vehículos, de automoción, no solo vamos a recibir tarde esos productos, esas materias primas o esas materias auxiliares o productos semiterminados, sino que además mis fábricas ahora mismo están también en una situación de cuarentena, es decir, que no tengo tampoco trabajadores que incorporar a esa situación. Entonces, se produce un retraso por ese lado y rotura de stock, y al mismo tiempo en mi fase de la cadena se está produciendo también retrasos y ralentización en cuanto a la producción, con lo cual el producto terminado que pueda llegar al consumidor final pues va a llegar tarde también, ¿no? Que es un poco ese efecto dominó es lo que os quiero trasladar. Es decir, que en términos de cadena de suministro, el inicio de la crisis en Wuhan o en China en este caso, está haciendo un efecto dominó en el resto de eslabones de la cadena productiva. Ese es un primer factor, una de las primeras cuestiones que atender en términos de cadena de suministro. La segunda de las cuestiones a analizar es el parón en términos de comercio internacional. Es decir, el tráfico de contenedores que vienen desde China, un poco desde la fábrica del mundo, se va a ver reducido, se está viendo reducido, lo cual supone que una reducción, fijaros un poco la comparativa, una reducción del tráfico de contenedores del 30%, que es más o menos, la estimación que se está haciendo en algunas de las empresas navieras, impacta en aproximadamente un 9%, 9-10% del tráfico global. Con lo cual, ese tráfico o esa cadena de suministro está llegando tarde o está llegando más cara, ¿vale? Y al mismo tiempo también, por supuesto, los operadores logísticos están tratando también de reaccionar ante esta situación de parón en la cadena de suministro. Entonces, ¿qué es lo que están ofreciendo? Buscando alternativas de transporte. Se está buscando el transporte multimodal, es decir, combinar otros modos de transporte, y se está yendo en la medida de lo posible también al tráfico aéreo. El tráfico aéreo, al final, el transporte de mercancías por vía aérea es el más caro de todos, con lo cual la entrega de esos productos va a ser más cara solamente por términos de transporte, lo cual va a encarecer también el valor de esa mercancía, de esa materia prima, de ese producto semiterminado, y encarecerá necesariamente al final el precio del producto final, ¿no? Entonces, por desgracia, toda esta crisis originada en China va a tener, de alguna manera, que es una de las claves sobre la que a mí me gustaría recalcar, va a tener un efecto dominó en el resto de eslabones de esa cadena de suministro, fundamentalmente de tres grandes sectores, o 4 podríamos decir. El sector de automoción, especialmente el sector químico, el sector de moda y, bueno, un poco más residual, pues el sector de juguetes, ¿no? Que es un poco pues quizá más visual, porque es en China es donde están muchas de las fábricas de juguetes. Vamos a ver, me preguntas, Ángel, los 352.000 millones en términos generales, ¿cuánto representan porcentualmente de pérdidas en los resultados de cada empresa? Bueno, pues muy complicado de medir. No afecta igual a una empresa del sector de alimentación como a una empresa del sector de automoción, que se van a ver mucho más afectadas, ¿no? O empresas, por supuesto, en el sector servicios, que a lo mejor se pueden ver menos afectadas, o incluso en otros sectores que puedan verse de alguna manera beneficiadas por una situación de un entorno cambiante. No es complicado de medir. Va a haber impactos, seguro, porque quizá a lo mejor en términos más de ralentización de la economía, de incremento del desempleo, de parón en el consumo interno de cada uno de los países, etcétera. ¿Vale? Entonces, es complicado de medir porque dependerá sobre todo de cada uno de los sectores. Comparativamente, quería compartir con vosotros aquí una diapositiva de la Universidad de Shanghái, de la Universidad Marítima de Shanghái, que pone un poco en valor
en la parte izquierda lo que puede ser el tiempo, el lapso de tiempo que puede tener la recuperación del tráfico de mercancías que se ve en este momento parado, ralentizado en origen Asia o en origen China, y luego, al menos en la Unión Europea, la dependencia que tienen los distintos puertos del tráfico de contenedores originario o relacionado con China, ¿vale? Fijaros que sobre todo Hamburgo y Rotterdam, que son los dos principales, quizá los dos principales puertos de la Unión Europea, pues obviamente van a ser los que más afectados se puedan ver en términos de transporte originario de China. ¿Vale? Entonces, esta última parte esta última clave, pues un poco más desde un punto de vista puramente logístico, más orientado a la cadena de suministro, ¿vale? Bueno, algunas conclusiones. Nos encontramos ahora mismo, por desgracia, ante una situación de pandemia, una crisis sanitaria internacional muy grave, que, bueno, siendo también positivas, yo creo que tiene una característica particular, que es que se ha detectado, yo creo que relativamente rápida, de una manera relativamente rápida, y que va a requerir, a lo mejor es lo que está ahora un poco en juego, acciones conjuntas. Parece que, bueno, pues menos en España, donde yo os estoy hablando, y seguramente en vuestros países hay mucha crítica a las medidas, a lo que se está tomando. Las medidas son de carácter internacional y posiblemente haya pillado, por hacer un poco un símil, en fuera de juego a prácticamente todas las autoridades. Y aquí habría que hablar de las herencias y demás, que no es lo que procede, pero sí que hablamos de una crisis sanitaria que implica acciones conjuntas a nivel internacional, ¿vale? Y sí que yo creo que hay una clave positiva, que es que se ha detectado rápidamente y que sí que creo que se está actuando de una manera rápida, al menos si lo comparamos con anteriores pandemias que han durado años o incluso décadas en algunos casos, ¿no? Es obvio y es claro que va a haber un impacto sobre el empleo, porque ha habido un impacto sobre la producción, porque va a haber un impacto también sobre el turismo, porque bueno, pues por desgracia pues, se van a limitar los movimientos de las personas, está habiendo un impacto de ámbito financiero, habrá un impacto sobre los niveles de deuda de los países y un poco por el efecto de todas esas medidas económicas que cada uno de los estados están tomando, y un larguísimo etcétera de impactos negativos sobre las economías. Sí que es verdad que también es muy probable que se produzcan cambios en las formas de hacer negocios. Es decir, que desde luego está claro que la mejor manera de prevenir la enfermedad es mantener esa distancia social, evitar el contacto personal. Bueno, pues muchos, yo creo que prácticamente todos los que estáis aquí, pues bueno, pues somos de culturas en donde el contacto personal pues es típico, el dar la mano, el tener cierto contacto incluso en el ámbito de los negocios, y es muy probable que esa necesidad de establecer distancias sociales ya desde un punto de vista más de negociación, pues va a ser una nueva realidad, y que posiblemente en la medida de lo posible el fomentar el teletrabajo pues sea otra de los grandes retos, otro de los grandes cambios, otro de los cambios de las nuevas realidades a los que nos vemos un poco abocados. Sí, Carmen, totalmente. Casi todo el mundo ahora mismo está en cuarentena. Y un poco, si no lo estáis en vuestros casos, en cada uno de vuestros casos, cuidaros mucho en la medida de lo posible, tratar de estar en cuarentena, porque es un poco el error que estamos viendo. Es decir, que otros países han reaccionado en otros momentos anteriores porque se ha detectado la pandemia o el problema, la crisis sanitaria antes, y hemos tardado a lo mejor algunos más que otros en reaccionar. Entonces, que os sirva también un poco esta presentación también para ser conscientes de la necesidad de establecer cuarentenas, y si no es posible, que entiendo también que es otro de los grandes problemas,
pues en la medida de lo posible seguir todas las recomendaciones que se están estableciendo de la higiene, de lavarse bien las manos, del tema de los estornudos, evitar estar mucho en contacto con personas que a lo mejor puedan estar resfriados o que a priori tengan esas situaciones porque, bueno, pues porque hay cierto riesgo, ¿vale? En términos de cadena de suministro, lo que hablábamos, las cadenas de suministro se van a ver afectadas por el parón en China y por ese efecto dominó en las siguientes fases de la cadena de suministro, especialmente quizá el sector de automoción, el sector textil o moda y el sector químico, por lo que parece ser un poco el origen de dónde exporta Asia o dónde está exportando, lo que está exportando en este caso China, en este caso concreto. Y recalcar un poco eso, que sí que se puede y sí se deben extremar esas medidas de seguridad y de higiene y que parece una realidad que el quedarse en casa en la medida de lo posible, no siempre es posible, pero en la medida de lo posible es una solución efectiva para evitar el contagio y desde luego pues es una de las recomendaciones que estamos siguiendo. Bueno, vamos a ver, en República Dominicana estáis en cuarentena a partir de las 8, estáis en toque de queda hasta las 6. Siguiendo un poco las recomendaciones, Diana, un poco las recomendaciones de las autoridades. Es decir, hay que tratar de cumplir esa situación de cuarentena, evitar saltarse esas recomendaciones de salir a la calle y sobre todo establecer esas recomendaciones de distancia social, que parece que sí que es uno de los grandes cambios que yo creo que va a significar esta crisis sanitaria a nivel internacional. Vale. Pues Jairo, no he tenido la opción, la oportunidad de ver con detalle esas medidas que se han tomado en El Salvador. Sean como sean, tenemos que confiar en las autoridades. Nos guste o sean más de nuestro agrado o menos de nuestro agrado a nivel político, tenemos que confiar en la habilidad de nuestros gobernantes y tenemos de alguna manera que no cuestionar esas medidas, ¿no? Desde luego que... ¿Sí? ¿Me oís? Sí, desde luego que es básico extremar esas precauciones y sobre todo, que es una de las cosas que sí que podemos hacer a nivel personal cada uno de nosotros, al máximo extremar las medidas de higiene y el tema de, bueno, pues en la medida de lo posible también teletrabajar y modificar un poco nuestras pautas de comportamiento. Claro, claro, Álvaro, efectivamente, pues todos los países estamos igual. Y solo se movilizará, o solo será posible no solo la cadena de suministro, sino solo además la cadena de suministro de productos que son básicos, ¿vale? Entonces, pues efectivamente, lo que estáis haciendo algunos, es decir, que el producto básico, lo primero somos las personas, luego la economía y efectivamente, pues como en otras grandes crisis económicas, pues va a haber una situación compleja, pero lo primero es nuestra salud y poder contar que hemos pasado un mal rato. Bueno, el tema de México sí que he visto alguna cosa. No sabría decir, pero aquí hay una realidad que es que tenemos que ser en la medida de lo posible precavidos. Que os sirva un poco de experiencia lo que está pasando en otros países, en nuestro caso en España, por ejemplo, que a su vez a nosotros nos ha servido un poco de experiencia lo que ha pasado en Italia, a Italia le ha servido de experiencia lo que ha pasado en Asia, en China y en Corea, sobre todo. Es decir, que bueno, pues que hay que extremar al máximo las medidas de higiene, sobre todo, y de distancia social. Preguntáis por ahí también el tema de las realidades. El teletrabajo yo creo que va a ser una realidad. Y yo creo que también, junto con el tema del teletrabajo, los negocios en este corto plazo, posiblemente en el próximo año, en los próximos años, van a cambiar un poco las formas de hacer negocios. El tema de las ferias se está modificando muchas, pues están sustituyendo muchas fechas y es posible que vaya a haber cambios y que yo creo que muchas necesariamente se van
a tener que suspender porque al final, hasta que no se tenga clara las medidas, o incluso a lo mejor hasta que no se llegue a una vacuna o a un remedio ante el problema, pues va a haber un cambio. Situación de China tras la crisis. Bueno, yo no creo que le afecte en exceso. Es decir, China por otras cuestiones sigue siendo la fábrica del mundo. Tenemos una tremenda dependencia de todos los países de ellos y es un mercado tremendamente interesante. Después de la crisis, pues habrá que ver, ¿no? Pero yo creo que no creo que China deje de ser una potencia industrial como es. Bueno, Pamela, las medidas de confinamiento fijaros un poco la referencia. En España se ha aprobado una prórroga de 15 días más de confinamiento, pero pensad un poco en quizá a lo mejor el extremo más drástico, ¿no? Que pueda ser quizá China. China va a decretar la apertura de nuevo de la ciudad de Wuhan el 3 de abril, con lo cual pues tened un poco esa referencia en cuanto al tiempo. Es decir, yo personalmente quizá menos de un mes. Tened en cuenta que los periodos de incubación parece ser que son 14 días, con lo cual si de alguna manera, y eso tampoco quiere decir que si yo no lo incubo ahora no lo pueda estar incubando ya, es decir, que esto es cíclico, pero no menos en el corto plazo, no menos de 2 periodos de incubación, según se dice, ¿no? Es decir, 28 días. Luego os dejo las referencias de los vídeos sin ningún problema y los que los necesitéis me lo podéis solicitar por correo. A ver, dejadme ver un poco lo que planteáis. Sí, en los mercados que no son de primera necesidad están, bueno, pues en este caso en Europa, pues en el caso, por ejemplo, de España está todo cerrado, salvo prácticamente los supermercados, con lo cual es un impacto tremendamente grande. Y efectivamente hay personas que ya están experimentando expedientes de regulación de empleo, es decir, que se van a quedar en la calle seguro de una manera o de otra. En Rusia está abierto. Bueno, en Rusia está habiendo ya algún problema. En Italia 2 semanas más y los casos están creciendo, no al mismo ritmo, ¿no? Hay que ser también positivos en ese sentido. Bueno, en el plano energético, pues sí, pues a lo mejor efectivamente luego esto tendrá un impacto positivo, ¿no? Pues si cae el precio del petróleo, pues obviamente el coste de la materia prima se reducirá y de alguna manera incluso pues de una manera agregada, pues países que somos dependientes de las importaciones energéticas, pues a lo mejor en esa parte de la importación nos vemos beneficiados. Vamos a ver, Karimar. No sabría decir, el impacto en el sector petrolero, ahí hay muchos otros factores también, pero bueno, pues no lo he visto tampoco, no lo veo claro tampoco. Sí, mi correo es alejandro.alvarez.tutor@cup.com. Pero bueno, si no, no os preocupéis porque a través de los foros y demás, pues podéis establecer conmigo cualquier contacto. ¿Vale? Y pondremos a vuestra disposición todos estos materiales. Bueno, no os preocupéis, no estéis... Gracias, Javier. alejandro.alvarez.tutor@cup.com. ¿Vale? Pues sí, obviamente el Producto Interior Bruto pues está bajando porque hay un parón en la producción en todos los países, con lo cual pues esa es la situación. Sed positivos también, de alguna manera, y tener también confianza en que vamos a, de alguna manera, salir adelante de esta situación compleja y tratar un poco de, pues eso, lo que os estoy diciendo, de no generar alarma y en la medida de lo posible, pues de seguir, en cualquier caso, todas las recomendaciones que están haciendo las autoridades. Vale, pues lo dicho, cualquier cosa me pongo a vuestra disposición para ir resolviendo dudas y para facilitaros los materiales, los vídeos y demás. Perfecto.
Gracias a vosotros.